Y allí está Pablo Callejón nuevamente con nosotros. Bueno, Pablo, ¿qué tema este, no? Porque con el combustible, decía, pasa algo similar. Con la carne también. En relación a otros países te dicen, lo están pagando muy barato. Que a lo mejor en precio de referencia es cierto, pero en el contexto del mercado interno es imposible llenar el tanque de nafta y cuesta muchísimo comerse un asado. Sí, la única medida para saber si algo es barato o caro está relacionado con el poder adquisitivo de la gente. Claro, porque después, claro, si vos lo comparás con otros países, con otro poder adquisitivo, puede ser, o el precio de referencia. A ver, o bajamos el precio para consumirlo, te dicen no, porque lo están pagando muy barato, bueno, entonces subamos el poder adquisitivo, digamos. En algo hay que modificar, ¿no? Claro, porque si el precio de referencia es en dólares, vos decís, bueno, en dólares la Argentina paga más barata la carne y el combustible que Uruguay, que Brasil, sí, pero no cobramos en dólares. Claro, sí, cobrás en pesos y cuando vos lo medís en el poder adquisitivo decís, no, para mí es caro. Claro, es decir, te dicen, el problema no es el precio, el problema es lo que gana el argentino. Bueno. Y bueno, pero es lo que gana el argentino. Claro, hay que corregirlo, claro. o corregir el precio o corregir el precio que claro, si no, es un justificativo que para una inmensa mayoría de la gente que no tiene ninguna posibilidad de acceder a dólares ni de especular con dólares, queda absolutamente fuera del sistema. Es que, pero a ver, porque si no es un mensaje también confuso. Hemos hablado con estacioneros, digo, lo comparo con los combustibles porque estamos en este inconveniente, ¿no? Y te dicen, no, pero estamos pagando un precio, se está pagando muy barato el precio de la nafta, el precio del combustible. Es muy barato. Vienen de afuera, en Brasil, se llenan el tanque por el 50% menos de lo que se... pero entonces cuando uno escucha, cuando vos vas y no te alcanza para llenar el tanque, tenés que andar cuidando, cuando no podés comprar la carne y encima decimos, porque es la información, che, pero el precio es muy barato, decís, ¿cómo va a ser muy barato? ¿Qué quieren aumentarlo más? Entonces ya es inaccesible. El problema es otro, el problema es el poder adquisitivo entonces, ¿no? Inevitablemente, ¿no? La Argentina tiene una devaluación del salario en los últimos 4, ya casi 5 años, que han dispuesto. Esto es la parte de la devaluación de la que hablábamos, ¿no? Esa devaluación que no sea de manera abrupta, pero que se termine ejecutando con la inflación y que genera que haya una mayoría de argentinos que están en la pobreza o que han perdido sustancialmente calidad de vida. Pablo, hablando de dólares, ¿tenés por ahí dólares? Hay algunos que pueden, hay algunos que pueden. Usted tiene no, ahí. Está sentado sobre una pila de dólares. Sí, sí, por eso voy a decir lo inestable de la silla. La verdad es que hay muchos que, porque uno dice en la globalidad es un porcentaje pequeño, pero cuando uno lo traduce a cantidad de personas son muchas, sí, que tienen dinero en el exterior, que tienen dólares y que tienen un número realmente importante. Ayer nos planteábamos, bueno, ¿cómo hacer el gobierno en el caso de que se apruebe esta ley para salir a buscar esos dólares? Bueno, hay dos aspectos que son centrales. Hay un acuerdo del que forma parte la AFIP con la Organización Internacional de Comercio, que está relacionado con una medida que surgió del G20, que es la de visibilizar cada 6 meses determinadas cuentas bancarias. Eso por un lado, ya lo vamos a explicar un poco más. Y por el otro, es que hay una presunción de que un 70% de ese dinero, esos dólares de argentinos en el exterior, están en los Estados Unidos. No están en Suiza, sí, no están en cuentas offshore, por lo menos una mayoría. Están en un 70% en bancos norteamericanos. Bueno, por eso el acuerdo que busca lograr la vicepresidenta Cristina Fernández con el embajador de los Estados Unidos. Cada septiembre, más de 90 países de todo el mundo se intercambian datos sobre sus cuentas bancarias de sus contribuyentes individuales y corporativos. En septiembre del 2021, la AFIP recibió información de 600.000 cuentas de argentinos y sus empresas en el exterior. Esos datos son procesados por sistemas informáticos y después revisados para constatar si esas cuentas están o no declaradas, y en el caso de que están declaradas, bueno, saber si los montos registrados son o ahí también licuaron un poco, ¿no? Claro. Por un tratado de intercambio automático de información del que hablábamos recién, que es información tributaria, impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el G20, en 2017 comenzaron a llegar esos datos de cuentas de argentinos en el exterior. A partir de su análisis, la AFIP logró recaudar más de 600 millones de pesos en 2018 entre 470 evasores, una cifra importante, aunque
ínima respecto a los 45 mil millones de dólares. No llegas a pagarle al fondo. Claro, porque en general esa información que se comparte es la que está más al alcance de la mano, ¿no? Sí. La otra es la más compleja, por eso se requieren de acuerdos políticos. En 2019 había 431.267 millones de dólares de activos de residentes argentinos en el exterior, según el cálculo que elaboró la contadora y profesora de la Universidad de Buenos Aires, Magdalena Rúa. 93.300 millones de dólares aparecieron con el blanqueo de capitales del gobierno de Mauricio Macri. Sí. Recordamos, ¿no? Sí, sí. De esos 93.300 entraron 10.000. Ingresaron a la Argentina unos 10.000 millones de dólares. El bloque del Frente de Todos propuso gravar con un aporte especial del 20% bienes y capitales no declarados en el exterior para pagarle al FMI. Es decir, el proyecto que impulsa el bloque de senadores indica que toda la plata que entre tiene que ir para pagar al FMI, no puede tener otro destino. ¿Ah? El 70% de los dólares los argentinos en el exterior están depositados en los Estados Unidos. Por eso expertos advierten que sin un respaldo del gobierno norteamericano la medida, el proyecto nace muerto. Claro. Digamos, si vos tenés un 70% en Estados Unidos. Y no tenés el respaldo de allá, es imposible. Claro, por eso acá aparecen dos elementos centrales para negociar. Por un lado, lo que hizo la vicepresidenta con el embajador de Estados Unidos. Sí. ¿No? Ahí tenés uno de los caminos. Pero el otro, tenés que convencer al gobierno de Estados Unidos que intervenga también en el FMI, porque una de las cláusulas que incluye el Fondo Monetario Internacional es que no puede haber blanqueos. Claro. No puede haber blanqueo, no puede haber perdón a deudores o a evasores. Claro. Entonces, ante esta situación, sin un aval político de los Estados Unidos, el proyecto, como han indicado algunos expertos, nace muerto. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes. Nos vemos. Chau, chau.